Bueno, hoy seguimos en nuestra predicación, nuestro primer día del mes de marzo. Ya vamos en el tercer mes del año, ¿no? Esto se va volando. Vamos hoy entonces a hablar acerca del primer sermón de Pedro. A ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos estudiando? El libro de los Hechos, ¿cierto? Entonces, voy a anunciar un pequeño cambio que se hizo. No vamos a ir toda la predicación como habíamos hablado del primer bloque, porque estaríamos hablando de unos 4, 5, 6 meses. Y yo sé que ustedes aman la palabra del Señor, pero se puede volver un poco tedioso, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, por mes, máximo 3 predicaciones expositivas de Hechos, que las voy a estar llevando yo. Y el resto de predicadores traerán algo que complemente, que nos ayude a avanzar y a indagar un poco más de lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces todos para que estemos en sintonía. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Señor, usa mi vida para cada día poder ser exhortados por tu palabra, para que cada palabra, Señor, que sea predicada provenga de ti para nuestras necesidades y para el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a guardar esta palabra, a hacerla fructificar y de esta manera mostrar la gloria preciosa tuya, Señor. Te oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar del primer sermón de Pedro, ¿cierto? Y bueno, si ustedes ven más o menos, ¿recuerdan que hablamos hace 8 días? Claro que sí, porque ustedes son personas que toman apuntes, que traen su Biblia y no se pierden de una sola cosa. Entonces, hace 8 días hablábamos de la venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y recuerdan que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y hubo una manifestación provechosa, una manifestación, un milagro. ¿Recuerdan qué fue? Las lenguas, ¿cierto? Cada uno empezó a hablar y a entender el idioma. Y resulta que al final termina con 2 clases de personas. Los que se maravillaban y los que se burlaban, ¿cierto? Decían que ellos estaban borrachos. Entonces, más o menos vemos acá a Pedro y es donde va a empezar. Pedro va a salir a decir cómo se les ocurre. Y más o menos estaban en algo así, porque al final vemos que son 3,000 personas las que llegan a recibir. O sea, era un montón de gente. Para los que no pueden de pronto ver la magnitud de este evento, en este lugar caben más o menos apretadas 400 personas. ¿Listo? Entonces, estamos en promedio unas 350 en este momento para los que nos ven en la transmisión. En nuestros ojos espirituales y en nuestros ojos humanos hay como unos 70, 60 personas, ¿cierto? Pero 400 personas en este lugar y estamos hablando de 3,000. ¡Qué montón de gente! Y yo, haciendo el estudio, yo me preguntaba algo, no sé si usted ya se lo preguntó. ¿Cómo habrá hecho para que todos lo escucharan? No había parlantes, o sea, un milagro que no está escrito, pero que creemos que fue un milagro para que Pedro al predicar todos hubieran podido entender y recibir el mensaje. Entonces, vamos a empezar y la primera lo va a dividir en 3 partes. La primera parte, Pedro va a explicar el cumplimiento de la profecía. Entremos de una vez en materia y vamos a ver el versículo 14. Hoy vamos a estar viendo Hechos 2, del 14 al 21. Muy importante, siempre que vayamos a estudiar Hechos, traigan la Biblia, porque no siempre voy a poner los versículos. Tráigala, saque su celular, léalo, para que sepa y entienda que lo que estamos enseñando es desde la Biblia. Bueno, dice, versículo 14. Entonces, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Y hasta acá, Pedro, le agradezco si alguien me puede regalar un vaso de agua.
hasta este momento, ¿cierto? Pedro, ¿qué está haciendo? Se está levantando, está tomando el liderazgo y está diciendo, ¿cómo se les ocurren? Todos estos que ustedes dicen que están borrachos, no están borrachos. Y dice, bien, Pedro, ¿cierto? Pero si usted lee la excusa, la respuesta de Pedro, pues como que lo deja a uno un poco confundido, ¿no? Y la razón dice, las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. O sea, yo creo que habían razones de peso, ¿no? Tal vez hemos sido redimidos por el Señor. ¿Cómo vamos a estar borrachos? ¿Cómo se les ocurre creer que nosotros estaríamos borrachos cuando hemos visto al Dios vivo? Pedro por alguna razón creyó que lo más acertado era decir que era temprano como para creer que estuvieran borrachos. Es decir, que si eran las 3 o 5 de la tarde tenía más sentido si estaban borrachos o si era de la noche, ¿cierto? Pero sea lo que sea, Pedro se levanta, dice, comparte, versículo 16, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y aquí viene lo primero. A ver, hace 8 días aprendíamos, Dios realiza manifestaciones, milagros, señales, con un propósito. Y estudiando, el propósito era ser testigo de lo que Jesús había hecho, ¿cierto? Ahora en este punto, cuando Pedro se levanta, y es el primer sermón que él va a dar, después de que su maestro había partido, Pedro se levanta y él dice, lo primero que va a recitar son las Escrituras. Les van a decir, ustedes, en otras palabras, ustedes que conocen las Escrituras, ¿saben lo que Joel decía? Y ustedes que conocen las Escrituras, quiero que vayan a Joel 2, 28 al 32. Voy a leer, ustedes sigan la lectura en Joel 2, 28 al 32, y yo voy a leer lo que Pedro les dijo en los Hechos, en el momento del sermón. Versículo 17, no está en la pantalla. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese día derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes lo leyeron desde Joel? ¿Era igual? ¿Es igual o no es igual? ¿Cierto? Entonces, hoy en día podemos acceder fácilmente a las profecías, en este caso al profeta Joel, pero eso fue lo que les dijo. Les recitó la palabra de Dios y les dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Joel? Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y no quiero centrarme en la profecía, porque de alguna manera sabemos un poco mucho, pero quiero que veamos la profecía. Joel escribió este libro o esta profecía en un rango entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Es un largo porque hay algunos que lo colocan temprano, o sea, en el menos 800, otros lo colocan en el 600 y la mayoría de teólogos lo colocan más en el 500 a 400. El punto es, estamos hablando, tomemos el menor rango, 400 años antes de que Jesús estuviera ahí. Y yo siempre les llevo a que piensen algo. Es fácil cuando uno lee y uno dice, ay, 400 años, pues. Pero piense usted, lo que le dijeron saliendo de Colombia, que alguien le dijo cualquier cosa, ¿usted todavía se acuerda? Muchas de las cosas no. Lo que le dijo su esposo o su esposa la semana pasada que tenía que hacer este fin de semana o el próximo fin de semana, ¿se acuerda? No, ¿cierto? Muchas veces no. Y demás ejemplos. Nos es difícil llegarnos a acordar de lo que pasa en un tiempo y de esta manera llegar a cumplirlo. Ahora imagínese en un lapso de tiempo de 400 años. Estamos hablando que pasaron más o menos 4 generaciones, mínimo.
O sea, y la exactitud con que se viene a dar este hecho es impresionante, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte. La segunda, y es donde quiero enfatizar esta primera parte del sermón de Pedro, porque Pedro habla de esta profecía, pero Pedro pudo hablar de muchas cosas. Pedro, al primer instante, pudo haber dicho algo como, lo que pasó fue lo que también hizo Jesús, el que sanó al cojo, el que le dio la vista, el que levantó al muerto, porque ¿fue verdad o no fue verdad? Fueron cosas que pasaron. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, decidió confirmar las profecías, porque cuando se confirman las profecías, da autoridad a lo que Cristo hizo en la tierra. Y resulta que no fue una profecía. ¿Alguien sabe más o menos cuántas profecías a Cristo directamente se ven cumplidas en la Biblia? Directamente, sin contar las que son indirectas. ¿Alguien sabe más o menos? Más o menos estamos hablando de 300 profecías que incluyen su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. O sea, Pedro lo que le está diciendo a un pueblo mayormente judío, lo que ustedes han estado esperando de los profetas, está pasando ahorita. Pero él no se queda ahí. Esa es la primera parte. Entonces, ¿qué vemos acá? Que empieza la era, o empieza el mover de la iglesia o del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso lo vamos a entender un poco más al final. Dice el segundo punto, nos habla dentro de este primero, Dios está cumpliendo su plan, ¿cierto? Pedro enfatiza en que Dios había anunciado esto mucho antes. No es una invención humana, sino la ejecución de un propósito divino. Voy a seguir, ya lo leí, perdón, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que en los postreros días vendrá, se derramará el Espíritu y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los que nos muestra que no solo era el derramamiento y el cumplimiento de la profecía, sino también el cumplimiento de la obra de redención a través de Cristo. ¿Listo? ¿Qué aplicación tenemos de esta primera parte? La palabra de Dios es confiable. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Y usted y yo, porque es que yo también paso por ahí, a veces sentimos que las promesas de Dios como que se extraviaron, ¿no? Como que Dios tiene acá unas promesas que me dio y se le cayó la mía. Y dice, Señor, como que mi promesa está como embolatadita, ¿no? Métala ahí. Pero es que entendamos cuánto tuvo que pasar desde que diera la profecía hasta que se cumpliera. 400 años como mínimo. Y a veces nosotros debemos entender que las promesas van a llevar tiempo. Dios está más interesado en el proceso dentro de tu vida, que es para la eternidad, que en lo que tú le estés pidiendo para esta vida, que es efímero o que va a pasar en algún punto. ¿Me explico? Para que lo tengamos muy pendiente. Entonces, la palabra de Dios es un libro, es la palabra de Dios en la cual podemos confiar. La siguiente, el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia hoy, capacitándonos ¿para qué? Para proclamar el Evangelio, principalmente. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Recibirán poder, recibirán el Espíritu Santo para ser testigos. Y esto es muy importante porque vivir una vida en el Espíritu me debe llevar a un propósito, a evangelizar, a compartir de las buenas nuevas. En el proceso van a suceder cosas, milagros, maravillas, señales, dones y demás. Pero a veces confundimos porque creemos que es más importante lo que está en el medio y olvidamos lo que realmente importa, que es lo del final. ¿Me explico? Hace 8 días lo veíamos en las palabras de Jesús, cuando le hablaba a las aldeas que a pesar de haber visto los milagros, nunca se arrepintieron. ¿Y qué les dijo? Necios. Y esto nos lleva a entender que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo en lo que más está interesado es en tu vida eterna. Esta va a pasar un día.
en 10, 20, 30, 50, 80, 100 años, no sé, pero va a pasar. Pero la vida eterna es donde tenemos la esperanza y la fe de que vamos a estar con Dios. ¿Listo? La segunda parte en la cual vamos a ver es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pedro ahora, después de traer las profecías, él viene a mostrar la obra de Jesús. Versículo 22. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Hoy en día tenemos muchas veces de una manera muy superficial la concepción de que el que hace el milagro o que realiza señales es una persona muy cercana a Dios. Y más que ser cercana a Dios o usada por Dios, las señales, los milagros, lo que muestran es la aprobación de Dios, según lo que nos dice con Jesús. Cuando Jesús hacía señales, cada día y los de alrededor decían, ¿qué clase de poder tiene este? ¿Cierto? Y algunos concluían, solo del Padre puede venir. Y otros necios que decían, de Satanás, siendo muy insensatos. En esta parte es importante entender que Dios aprueba lo que Jesús había hecho en la tierra. Versículo 23, pero Dios sabía que iba a suceder su plan predeterminado, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. La muerte de Jesús en la cruz fue el plan de redención para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, ¿cierto? Esto es una de las cosas base que aprendemos en nuestro curso de bautismo, cómo Jesús a través de su muerte nos permite llegar a Él. Versículo 24 al 32 nos va a hablar específicamente de cómo Dios lo resucita. Vamos a leerlo rápidamente. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía acá entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levanta a Jesús de los muertos y de estos todos nosotros somos testigos. Para resumir, ¿qué es lo que les dice? Aquel que antes había hablado de que se levantaría David, no estaba hablando de él, sino estaba hablando de Jesús. Otra profecía en ese relato. Y lo que le dice es, no solo yo lo vi, varios vimos que él se levantó. En este punto él está diciendo, él no solo vino y tuvo una obra aprobada a través de sus milagros, sus señales, sus maravillas, sino también cumplió lo que él dijo que se levantaría, de tal manera que vencería o estaba venciendo la muerte, estaba resucitando, ¿cierto? Dios lo levanta, del cual todos somos testigos. Y acá Pedro le está diciendo, ustedes, si alguno de ustedes también lo vieron, pero aún no creen en él. Y el último punto en esta parte es que Jesús es exaltado. Dice versículo 33,
ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Qué dice Pedro en otras palabras? Ustedes, al que rechazaron, ese era Dios. Al que rechazaron, fue el enviado. Al que rechazaron, fue el que Dios aprobó. Pedro les está diciendo: tienen una oportunidad. Las profecías lo señalaban, sus actos lo aprobaban, y ustedes fueron testigos de que Él resucitó. Y acá viene la última parte, ¿cierto? Y es respecto a la convicción del pueblo y la respuesta correcta. Dice el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esto nos muestra la convicción del Espíritu Santo. El mensaje estaba, el evangelio se estaba predicando. Ese es el camino, ese es el Mesías. El Mesías, entiéndase como el Salvador. Acá hay una imagen, si me la pueden colocar. Hay dos palabras que mencioné: el Señor y el Mesías. ¿Quién es un Señor? Un rey, alguien que se sienta en autoridad, al cual tenemos que rendirle por el poder que tiene. ¿Quién es un Salvador? Pues la manera más fácil, un superhéroe. Cuando usted se siente perdido, las películas siempre muestran el Salvador que viene a salvar del peligro, de la urgencia. Pues ese es nuestro Jesús. Tiene toda la autoridad de parte del Padre, pero también nos viene a salvar de la condenación a causa de nuestra separación de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da convicción. ¿Y cómo estamos seguros de estos? Porque respondieron. ¿Qué hace esta gente? Dice, ¿qué debemos hacer? A veces nosotros nos enredamos muy fáciles. El cristianismo es directo, es fácil de entender. Pero nosotros, con toda nuestra mezcla de religiosidad, le pegamos un revuelto en nuestras cabezas. Pero es que yo creo, pero es que yo sido, pero es que... Lea las Escrituras. La Biblia dice: las Escrituras hablan de mí, decía el Señor Jesús. Léelas y en ellas hallarás vida. ¿Qué sigue entonces? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Claro y sencillo. Y de aquí en adelante usted va a encontrar esas dos cosas: arrepentimiento, fe en Jesús, y como por consecuencia, bautizo. Tres componentes ahí, ¿cierto? Pedro llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse, en otras palabras, vuélvanse, voltéense, vean a Dios. Ya lo negaron, ya lo crucificaron, no creyeron en Él. No importa, nuevamente Él está viniendo a ustedes y tienen otra oportunidad para venir a Él. Y en última parte, vean qué pasa, porque a veces no es suficiente decir ¿qué puedo hacer? Porque a veces ahí es donde nos quedamos. ¿Qué puedo hacer? Haz esto. ¿Y qué hacemos? Un paso atrás. Mejor no. Tal vez no, tal vez acá estoy mejor. Usted me está pidiendo algo que yo tal vez no estoy dispuesto.
Pero ¿cuál fue la respuesta de estas personas que estaban ahí? Dice, versículo 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencias a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Si Junior me acompaña en el piano, hasta ahora noto algo que dice los que creyeron lo que Pedro dijo. Y esos que creyeron fueron como 3,000. O sea que ¿cuántos sabían realmente? Porque tal vez habían más que no creyeron. ¿Cierto? ¿Tiene o no tiene lógica? Fueron 3,000 los que creyeron. Hubo algunos que tal vez no lo hicieron, pero 3,000 creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Y yo me imagino una escena un poco más así, porque bautizar 3,000 personas en una pileta, imagínense. No, pues venga mañana, pasado mañana por su turno. Pero ahí me imagino todos la felicidad, el gozo, yo quiero, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a entender esta primera parte? Cuatro cosas muy importantes. El Evangelio es el cumplimiento del plan de Dios. Todo esto que hacemos, todo lo que usted hace en su casa, todo lo que usted sirve al Señor, todos los dones, las cosas, todo lo que usted diga, el ser cristiano y rendirle a Dios su vida, tiene el propósito de llevar el Evangelio a otros, ser testigo. Dios no te ha salvado para que te sientes acomodado. Dios no te ha dado su Santo Espíritu para que digas, ahora estoy bien, estoy limpio. Dios te ha dado el Santo Espíritu para que seas testigo, para que le lleves la palabra a otros, para que le digas a otros. Las profecías muestran que Él es vivo, que Él está vivo, para que tú le digas a otros, Él vive, y estoy seguro porque vive en mí. Ser testigo. Y créeme que si el Espíritu Santo quiere darte dones, te los va a dar, pero no es el propósito principal. Porque ¿de qué tiene sentido que Dios te dé un regalo si tú no vas a saber cómo o para qué usarlo? Tal vez te vas a distraer y te vas a perder del objetivo principal. Segundo, Cristo es el centro del mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Hay una canción preciosa que dice: el centro de todo es Jesús. Y dice: el centro de mi iglesia es Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? El centro de mi iglesia, el centro de mi vida, el centro de lo que hago es Jesús. El centro de la predicación en el púlpito debe ser de Jesús. Y yo entiendo, porque yo soy un hijo de Dios también. Cuando a veces uno dice: quiero que me prediquen de tal cosa, pastor, que me prediquen de finanzas, que me prediquen de tal cosa. Y hay momentos y espacios para hacerlo, mayordomía personal. Pero nosotros debemos tener en cuenta que el centro debe ser siempre Jesús, porque Él es nuestro molde, nuestra referencia, nuestro centro, porque es Él el que pagó por nosotros. Y cuando tú entiendes las Escrituras, en todo Cristo es predicado, porque es la intención del corazón de querer ser ¿qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? Ser testigo. Yo quiero ser testigo. Vean, el error más grande frente al pastorado es creer que nadie puede ser pastor. Es creer que estar o ser pastor es estar más cerca de Dios o hallar más el favor y la gracia de Dios. Yo digo, es una mentira. Solo mi responsabilidad mayor, tengo que responder por más cosas.
tengo que ser tratado en otras para entender lo que Dios quiere que haga. Pero mi objetivo es ser testigo en el amor a las ovejas, a las personas, a todo lo que inquiere ser pastor. Pero tú, en lo que tú estás, en tu llamado, Dios quiere que tú seas testigo. En lo que Él ha permitido que tú hagas, que tú seas, que tú dispongas. El tercero, el Evangelio exige una respuesta. La exige. Juan 3:16 y 3:17 dice, bueno, 3:16 no, 3:17 dice que todo el que recibe, entonces él es salvado, pero más todo el que rechaza el mensaje del Señor, entonces ha sido condenado, porque lo ha rechazado. Es una respuesta. Y usted tal vez hoy está en este lugar y ha escuchado este mensaje por muchas veces, y usted sigue ahí sentadote, diciendo que se acabe para irme para la casa. Mejores planes en su vida y según sus criterios pueden haber. Pero si hoy es el día en que tú tienes que responder, responde y hazlo. No tengas miedo, no tengas pena. Corre a los pies del Señor. Dile, yo acepto y yo quiero. Porque si no, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees que tienes el tiempo comprado, la vida comprada? No la tienes, no la tienes. Y el último, y por el cual a veces nos desesperamos los líderes de la iglesia, porque queremos llegar a más personas, pero el crecimiento de la iglesia es única, solamente, exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Quién añadió a la iglesia? El Espíritu Santo fue el que convenció. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Que el Espíritu Santo es el que añadía a la iglesia. Solo el Espíritu Santo, y por eso es tan importante nuestra dependencia de Él, de escucharle. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Tú a quién quieres que yo contacte? ¿Tú a quién quieres que yo le hable? ¿Tú a quién quieres que hoy llame? ¿Alguien de alguna manera ha tenido un sentir en su corazón de decir, debería llamar a cierta persona? Y usted dice, ¿por qué la tengo que llamar? ¿Alguien la ha tenido? Yo la tengo muchas veces y me duele cuando no lo hago y me entero de cosas. Cuando pude haber llamado y después me encuentro con la persona y me dijo, me pasó esto, hice esto. Señor, perdón, tenía que estar ahí. Solo querías que llamara. Solo querías que llamara. Cuando a ti te llega una necesidad y tú puedes ayudar, solo tenía que ayudar. Solo tenía que hacer una cosa. Tenía que ser testigo. Tenía que decirle, aquí estoy, y no soy yo, es Dios a través de mí. Y todo esto, que para muchos es algo muy difícil, es fácil cuando tú te dispones y tú dices, aquí estoy. ¿Qué hizo Saulo cuando tuvo el encuentro con Jesús? Cuando vio la luz y se levantó, ¿qué dijo? ¿Alguien recuerda que me lo grite? Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Me recuerdo de momentos donde me he visto así y que es difícil decirle qué quieres que haga. Porque yo entiendo, hay situaciones difíciles en la vida donde no es fácil decir qué quieres que haga. Pero créeme que si Dios te está llevando a que tú le preguntes qué quiere que haga, es porque Él va a ser la respuesta en el camino. Es porque Él te va a suplir. Es porque Él te va a dar. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle a Él la gloria, la honra que Él merece. Y yo quiero hacer algo hoy en este día. Cada uno concéntrense en su relación donde esté con Dios. Tiene que ponerle atención a los demás. Pero si hoy hay una persona que quiera responder al mensaje,
que diga yo quiero, yo le voy a invitar a que pase aquí al frente. Yo no voy a orar, oraré desde aquí. Nadie va a acercarse a usted, pero es la intención en su corazón de decirle a Dios, yo quiero. Estoy cansado de estar detrás. Yo quiero acercarme a ti. Y la mayoría de veces las personas no dan el paso por el qué dirán. Y déjame decirte algo. La Biblia dice que si tú niegas a Dios delante de las personas, Él te negará en el cielo. Pero que si tú lo reconoces, Él te reconocerá allá. Es claro y es sencillo. Si tú tienes en tu corazón, yo te invito a que pases, te pongas de rodilla y ya, y ores, nada más. Y todos los demás vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Y Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tus misericordias que se renuevan, Señor, cada mañana. Padre, tú eres grande, digno y merecedor de toda la gloria, Señor. Tú, Padre, es el único, Señor, que merece todo. Hoy, Señor, escuchamos ese primer sermón de Pedro, Señor, donde decía y mostraba las profecías del Antiguo Testamento reflejadas o cumplidas en Jesús. Y lo que le estaba diciendo a esos judíos eran: vean, Él es al que esperábamos, Él es la salvación, Él es la vida eterna, Él es nuestro Señor. Y luego les recuerda los milagros que vimos, las señales que Jesús hizo. Es la constancia de que Dios aprobó su ministerio, de que Dios ha aprobado el sacrificio de Jesús. Y hoy quiero decirte a ti con la absoluta certeza: Dios ha aprobado el sacrificio de Jesús por amor a ti, a cada uno de los que están ahí puestos de rodillas. Dios envió a su único Hijo para que todos ustedes que están ahí de rodillas, al depositar su fe en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y hoy ustedes, al pasar enfrente, están diciendo: pastor, ¿qué podemos hacer? Pues hoy la palabra de Dios nos dice: arrepiéntete y vuelve a Dios, confiesa tus pecados, y Él, su promesa es que Él nos perdona. Si tú estás hoy ahí postrado, dile: Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, y quiero que seas tú quien me permita compartir de hoy en adelante mi vida junto a ti. Y ten la plena seguridad que si tú has hecho esta oración con fe, tu vida va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Y Padre, yo te oro por cada uno de aquellos que están aquí, Padre, de rodillas, respondiendo al llamado, Señor, para que tú hagas unas obras en ellos, para que tú respondas, Padre, muestres milagros, señales, prodigios, maravillas, Señor, y les permitas nacer de nuevo y verte a ti. Y Padre, en el nombre de Jesús, todo mal lo reprendemos, Señor, porque tú venciste al mal, Señor. Toda atadura, Señor, todo pecado, Padre, tú, Señor, los liberas, porque la promesa y tu palabra, Señor, nos enseña que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si tu palabra así lo muestra, tú lo cumplirás. Que tu bendición, Señor, sea con cada uno de ellos, y que tu Espíritu les acompañe en cada una de sus vidas, de las circunstancias y los desafíos que se le presenten. Y a todos los demás, a la congregación, gracias, de gracias a Dios, porque Él nos trajo a este lugar. Él nos trajo a esta iglesia. Padre, tú nos has hecho iglesia y comunidad en este lugar, en Living Stones. Hay muchas en esta ciudad, de hecho algunos venimos de otros países, pero aquí estamos y aquí queremos servir y aquí queremos ser testigos. Y Señor, a veces no entiendo las circunstancias que suceden, pero sé que tú estás formando mi vida. Y si tú hoy quieres, levanta tus manos y dile: Señor, ¿qué quieres que haga, Padre?
Y tu Santo Espíritu nos promete que tú consuelas nuestras vidas. Tú nos llevas a la verdad, Señor, y tú nos das nuevas fuerzas. Ahí donde tú estás, que estás de rodillas, quiero invitarte que después busques a un líder, búscame a mí y dile, Señor, y dile, pastor, pregúntame a mí, al líder, quiero crecer, enséñeme, ayúdeme. Y créame que le vamos a ayudar en ese crecimiento. Pero no te quedes solo con una emoción, sino quédate con la seguridad y la convicción y la esperanza de que Dios va a hacer algo en tu vida. Y no solo es suficiente que respondas, sino que actúes. Y eso implica que tengas que empezar a recibir de alguien más que te enseñe, que te guíe en amor y que te permita conocer el amor de un Padre como lo es Él. Así que todos juntos démosle un fuerte aplauso a Dios por cada una de estas vidas. La gloria a Él, solo para Él.